La parte del conocimiento, solamente la parte intelectual. Cuando va a trabajar, se encuentra que tiene que hacer otras funciones para las que no está preparado, o las que no quiere ejercitar, o que no puede. Cuando uno no está preparado, no puede asumirlas. Un maestro que sabe que sus chicos duermen en el suelo, o que duermen sobre la tierra, que moreno se da, y que él se está quejando por la marca de zapatilla que se está comprando. Ahí cualquiera que tenga un poco de conciencia social se le hace un quiebre. ¿Viste? O cuando nosotros, los docentes, peleamos y hacemos paro por un sueldo. Hacemos paro por un sueldo frente a un padre que es desocupado o que gana la 10ª parte de lo que ganamos nosotros o el 20% de lo que ganamos nosotros, porque trabaja con chambas. Entonces, te digo en lo personal, me ha pasado que alumnos me digan, ustedes trabajan bajo techo. No tienen, buscan por nosotros los gremios, a lo mejor hacen un seminario, pero en términos finales es con el otro docente, con el docente mayor, con el que ya le pasó, que hace catarsis. Así lo va resolviendo. Otra cosa que nos pasa es muy duro, es mi visión personal, pero no sé lo que opinarán los gremios que tienen estudios hechos sobre esto, es que muchas veces la comunidad de padres espera del docente más de lo que ellos están con ganas de hacer. Entonces el alumno viene con un determinado tiempo, o sea, está 4 horas y ese alumno tiene determinados hábitos, por ejemplo, es violento, o es de insultar, o es de pegar, o no acepta un no por respuesta, o frente a un no te tira el banco. Y después vienen los padres y algunos padres son iguales. O vienen los padres y te dicen, yo no sé qué hacer con él. Y pretenden que vos, en las 4 horas que tenés, unas 2 horas semanales, desde la ética, la filosofía, la historia, hagas, o la construcción de la ciudadanía, hagas algo. Y a veces no se puede. Y eso te va fisurando y te va haciendo daño. Bien, agradecemos a la profesora Carolina Gailú, que ha sido protagonista de esta entrevista, la cual ha sido bastante significativa, ¿no? No sé si quieren ustedes hacer alguna conclusión de lo que han escuchado. Creo que, Marcela. bueno, apunta a todo lo que estábamos hablando, lo que sí. dice la profesora. Todo este tema de hacerse cargo de lo que la familia no hace, por ejemplo, poner la cara frente a los padres, frente a lo que el mismo padre no hace, creo que debe ser una situación muy difícil de afrontar y de soportar, multiplicada por la cantidad de alumnos, porque no es uno. Entonces creo que es una sobrecarga para la psiquis muy grande. Es una sobrecarga de por sí que le Claro. corresponde en un rol que no es el que... Que no es para el que está destinado su tarea. Su tarea, ¿no? Muy bien. Yo lo que quería decir es Sí. que creo que lo más importante es que haya confianza, que el docente tenga confianza en lo que está haciendo. Y si es necesario acercarse al alumno, estar preparado, estar capacitado como para poder escuchar y a la vez disociarse de la problemática que tiene el alumno y tomar el rol de docente, porque Perfecto. muchas veces confundimos el tipo de rol. Y para poder cambiar tiene que existir la confianza en el docente, los padres tienen que sentir esa confianza y el docente trabajar con colegas, con otros docentes y también con los padres. El hecho de volver a una comunidad, ¿no? Claro, Que la comunidad para educativa se llama así, pero de nombre nomás. Porque como comunidad educativa poco tiene, cada vez menos. Porque la desintegración propia que implica obviamente hoy en día la escuela no permite la idea de una comunidad. Comunidad en donde existe una comunicación y una comunión, ¿sí? Un lugar común donde poder compartir y demás. En una encuesta que habíamos analizado, habíamos visto que los docentes encontraban que sus mayores conflictos pasaban no solamente por el sistema educativo, sino que muchas veces por sus propios colegas, en donde también existen muchos conflictos propios del aula, en donde existe una cierta competencia, una cierta deslealtad o una cierta sensación de no compañerismo que a veces también aumenta esta no ganas de ir a la clase o esta no ganas de estar cumpliendo su función, ¿no? Claro, por eso yo creo que lo principal de todo es creer que se puede cambiar. Y para cambiar tenemos que cambiar nosotros primero
como para producir tener ese confianza, cambio, claro, básicamente. de la Y confianza. sin embargo, mire usted, yo estoy leyendo una encuesta donde dice que el 90% recibe el alta creyendo que se encontrará igual o peor, ¿no? Habíamos analizado que una de las cosas que nos llamó la atención de estos fenómenos es la gran cantidad de carpetas médicas, psiquiátricas o psicológicas que pide el docente para solicitar licencia. Y sin embargo, una vez que la pide y una vez que está, el 90% siente que va a ser igual. Un poco porque en realidad no hay una actividad psicológica o psíquica que él mismo comienza, o sea, no comienza él una especie de acercamiento a la salud. Por lo general se acercan aquí y van 3 veces. Cuando lo piden, cuando la sustentan y después cuando la baja. Y después nunca más. Eso no es un tratamiento psicológico. Otras veces solamente están amparados mediante psicofármacos que lo único que hacen solamente es bajar los síntomas y no tener el conflicto. Pero el conflicto sigue estando. O sea, el no ver el conflicto, no sentirlo, no implica que el conflicto desaparezca. Con lo cual un psicofármaco sin acompañamiento terapéutico es lo mismo que nada. Entonces no existe otra posibilidad. Y otra cosa es que la sensación de todos los que tuvieron ataque de pánico o sensaciones de estrés muy fuertes, es muy difícil curarlo solamente por el hecho solo de tener una idea de que estoy de baja o no ir a las clases. Eso es una forma, digamos, de no exponerse nuevamente al conflicto, pero cuando el conflicto tenga que volver, estoy peor que antes en muchos casos. Por eso que son tan reincidentes. El conflicto sigue existiendo. Ese conflicto sigue existiendo, obviamente. Solo y a peor, se mantuvo solapado y nada más. Claro, y a peor el hecho de que cuando uno ya ha tenido la posibilidad de quebrar, el lugar de quiebre sigue estando habilitado, Claro. ¿no? A menos que Claro. se cubre y se trate. Pero yo digo, si no hay tratamiento propiamente psicológico y el psiquiátrico acompañado con un tratamiento psicológico, de nada sirve. Estamos obviamente perdiendo la posibilidad de justamente sustentar al docente con verdaderas herramientas y recursos. ¿Se acuerdan que yo le dije lo que era el estrés, no? Sí. El estrés no es el hecho que la persona no pueda. Yo le había puesto a ustedes, y lo voy a graficar, de qué manera nace la palabra estrés. La palabra estrés viene de la arquitectura, que es la capacidad de una columna de soportar un peso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace falta? Que el peso no sea tan fuerte, o que en todo caso la columna soporte este peso. Ya sea porque el peso sea muy fuerte, o porque la columna se debilite, llega un momento donde esto hace así. Y obviamente, esta estructura, cuando se vuelve a recuperar, ya no es la misma. El trabajo que hay que hacer para que esto vuelva a ser, es un trabajo que no es solamente el hecho, lo dejo descansar, imagínense que está así, lo dejo descansar y que después vuelva solo. ¿Va a volver solo de qué manera? Esto necesita ser ayudado. Y de la manera que necesita ser ayudado, necesita ser muchas veces hasta compensado con otras cosas que le permitan sostener esta estructura. Entonces, el ayudar al estrés no es solamente buena voluntad y descansar. Es tratar de trabajar el motivo del conflicto, las razones por las cuales mis recursos no fueron suficientes para enfrentarlo y tratar de ver de qué manera mi posibilidad de ser mejor en frente a este conflicto me ayuda a mí en mi autoestima. Todo esto es mucho más, obviamente, que el solamente de descansar que después volver. Por eso que este tema obviamente da para mucho y lo que queremos acá es más que nada generar conciencia de lo que está pasando. Luego de una muy breve pausa seguimos trabajando porque tenemos un video, tenemos información, cerramos el debate y tenemos también la posibilidad de encontrar otras posibilidades, otras preguntas a este tema que seguramente a muchos nos interesa para poder mejorar la calidad educativa, no solamente de nuestros alumnos, sino la calidad de vida de nuestros docentes. Ya volvemos. I would trade it for a smile. Can one day change your life? Can one day change your life? Life seems so cold. Can't I would trade it for a smile. Bien, ya estamos de vuelta en Psicologiando. De las cosas que hemos podido observar hace un tiempo que vemos en esta realidad que de por sí nos desborda, nos ataca, que existe una especie de comunidad general a nivel mundial de lo que está pasando. Hoy obviamente estamos hablando de España como otra contrapartida porque los sistemas educativos obviamente han tenido algunos procesos en común y las historias comunes de estos pueblos tienen mucho en común. De qué manera España vivió una etapa autoritaria y luego volvió a la democratización y de qué manera la mentalidad de los padres no ha acompañado a veces una suerte de equilibrio, sino que nos vamos de un extremo a otro. Yo no encontré mejores palabras que la del juez de Calatayud, que justamente nos informa de esto, un juez de menores que ha sido muy famoso hace un tiempo, y yo lo rescato, ¿sí? Yo siempre lo trato de tener esto en cuenta, lo uso en el aula bastante, porque tiene muchos disparadores, es una forma muy drástica, muy real, pero muy amena de ver la realidad, ¿sí? Traje un extracto, después si ustedes quieren en internet lo buscan y van a tener más información porque está muy bueno. Vamos a compartir un pedazo de esta disertación que nos da un juez de España sobre el tema de la educación, él como padre y él como juez. A ver.